Bienvenida. La doctora María Paz Rigotti es titular de la Oficina Municipal de Orientación al Consumidor y está con nosotros. Exactamente, y varios temas para conversar con ella, pero primeramente vamos a hablar un poco de la actividad docente, la actividad de difusión justamente de lo que es justamente esta Oficina de Defensa del Consumidor, cómo se encara. Sí, uno de los mandatos, digamos, que tenemos por la ley que nos da a nosotros competencia para actuar como autoridad de aplicación. Uno de los pilares de la ley es la educación en consumo a los ciudadanos de nuestra ciudad. Entonces, bueno, tomamos esa iniciativa y generamos algunos programas que pueden ser interesantes, tanto para las escuelas secundarias como para también instituciones. Bueno, ahí yo... Acá estaba viendo que fueron a Zafa, por lo visto. No, es San José. San José. Sí. Ah, correcto. Estuvimos antes de las vacaciones de invierno dando unas charlas informativas de divulgación de los derechos, también el procedimiento ante la OMIC para que los chicos conozcan cómo funciona, cómo se atienden las denuncias. ¿Los chicos a partir de qué edad pueden hacer consultas o una denuncia a la OMIC? Bueno, es interesante porque ha habido modificaciones con respecto a este tema, teniendo en cuenta la ampliación de la capacidad de los menores, ¿sí? Esto también tiene que ver con el nuevo Código Civil y Comercial, que amplía la capacidad de los menores en tanto y en cuanto pueden ejercer más derechos. Entonces, ha habido una resolución de Nación y una adhesión por una ley provincial, por la cual se los habilita a realizar denuncias y a permanecer en las audiencias de conciliación. Ajá. Y a recibir también orientación con respecto a sus derechos como consumidores. Son normativas nuevas. ¿Desde qué edad? Desde los 15 a los 18 años. Sí. Bien. Sí, bien. 16. Sí, ya a partir de esa edad pueden. Sí, pueden. Y justamente, fíjate que las charlas que nosotros brindamos en los colegios son con adolescentes de 16, 17 años, que además es muy reconfortante para nosotros porque el eco que tenemos con ellos, o sea, hay una retroalimentación en esos conversatorios, porque bueno, al principio por ahí nosotros los ponemos en tema, les damos un pantallazo, pero luego ellos también intervienen con sus propias experiencias. Generalmente conocen la oficina, porque bueno, algún pariente, papá, mamá o algún conocido ha tenido que hacer algún reclamo, así que no les hablamos de algo que ellos desconozcan totalmente. Y bueno, hacemos un repaso muy interesante que además tiene que ver mucho con la cotidianidad de ellos, que son consumidores. Nosotros tocamos el tema de consumo digital o por medios digitales, por internet. Ellos, imagínate que están súper familiarizados con todo lo que es consumir productos a través de las redes, ¿sí? A través de internet, de plataformas, de aplicaciones, de las redes sociales, que muchas veces, bueno, también ahí vienen todas las advertencias para no correr riesgos, ¿no? Y bueno, que ellos también ahí se nutren mucho de toda esa información. María Paz, y veíamos también un trabajo que hicieron con tema turismo. Sí, también estuvimos capacitando primero a los agentes de la Dirección de Turismo local, justamente con la previa a Semana Santa. Estuvimos trabajando fuerte en hacer también una capacitación sobre los derechos de los consumidores turistas, teniendo en cuenta que el turista es considerado un consumidor hipervulnerable. Claro. Bueno, como los menores también. Claro. Esto es importante recalcarlo porque tienen un doble estándar de vulnerabilidad. Son consumidores, entonces frente a la empresa ya de por sí tenemos una situación de desventaja importante, técnica, de conocimiento, de dinero, bueno, etcétera, y además son menores, o en este caso además son turistas, están fuera de su ciudad, claro. No conocen dónde, por ejemplo, cómo acceder a justicia con respecto a un derecho que haya sido vulnerado. Entonces, bueno, justamente, además, bueno, en nuestra ciudad, ¿no?, que es tan importante todo lo que es el turismo, todo lo que deja en la ciudad el turismo, cómo tratar a los turistas consumidores. Convocamos desde la dirección, convocaron a cabañas, hoteles, prestadores de servicios turísticos, servicios de aventura, todas las empresas que pueden catalogarse como prestadores de servicios turísticos.
y tuvimos una reunión en un espacio que se dieron unas cabañas de nuestra ciudad, porque bueno, iba a ser una convocatoria interesante, así que estuvimos capacitándonos también, todo el marco legislativo de lo que es hotelería, la ley de turismo provincial. También hicimos comparaciones con otras ciudades que gentilmente otros colegas de otras OMICs que pueden ser ciudades de referencia en lo que es la prestación de servicio turístico, como por ejemplo Villa Gesell, nos cedió, ¿sí? Rubros de denuncias para analizar, para estar preparados, digamos, para poder dar respuesta al turista que atraviesa una situación particular, y también para ellos, porque también les ofrecimos el conocimiento de saber cómo actuar frente a una denuncia en un organismo de defensa del consumidor. Correcto. Cómo presentarse, la obligación que tienen de presentarse, que la ley permite sancionar con una multa por la incomparecencia injustificada. Entonces esto también, como prestadores de servicios, también era una información válida y que, algunos habían atravesado por alguna situación parecida y habían tenido, por ejemplo, que concurrir a una audiencia en Mar del Plata o Correcto. algo así. Está la doctora María Paz Rigotti. Si querés dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo. Sí, un poco sobre la demanda que puntualmente reciben a diario en la oficina que funciona en calle Chacabuco 383. A ver, ¿qué es lo principal que está siendo demandado por esta época? Exactamente, a ver si ha variado con, relación a algunos hechos externos que de alguna manera pueden llegar a limitar justamente esta relación del consumidor con, el vendedor, qué sé yo, cierre de exportaciones y si hay problemas, por ejemplo, con demandas de entrega de determinados productos. Vamos a conversar en esta segunda parte, tenía que ver con la labor que realizan desde la oficina y con si de alguna manera ha cambiado lo que son los reclamos que reciben a partir de cierre de importaciones o restricciones en algunas cuestiones, los movimientos de dólares, si esto hace que algunas operaciones se caigan, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el panorama en este sentido? Sí, el panorama ha cambiado bastante en poco tiempo, ¿sí? El tipo de denuncias, desde que yo ingresé a la oficina, ha cambiado, los rubros se han modificado, ha habido una incursión masiva y un auge tremendo de lo que es la contratación a través de medios electrónicos, lo que involucra en muchas empresas que no están radicadas en la ciudad, y eso también complejiza mucho el trámite de la denuncia. Nosotros muchas veces, previo a dar el procedimiento, tenemos que hacer una investigación para ver con qué empresas contrató finalmente el consumidor. Porque el consumidor muchas veces cree que contrató por una plataforma, pero la operación la terminó haciendo por fuera de la plataforma, directamente con el vendedor, que a veces no es el fabricante, claro, y a veces es un importador. ¡Qué complejo! Es muy complejo. Realmente hoy tenemos denuncias donde tenemos 3 o 4 empresas denunciadas. Porque tenemos por la misma exacto, por la misma operación. Muchas veces tenemos la tarjeta de crédito, el banco y el vendedor, que puede ser una plataforma que utilizaron para hacer la compra, que a su vez el vendedor es otro. Claro. Y luego también a veces tenemos la empresa de transporte, claro, que fue elegida por la empresa, no elegida por el consumidor. Por ejemplo, en el incumplimiento de los plazos de entrega de los productos. Entonces, realmente hoy las denuncias se modificaron, son complejas para tratar, muchas veces requieren una instancia de investigación o varias audiencias para desarrollarlas y poder llegar a un buen puerto. Esto también implica una notificación que se hace a CABA, generalmente, que es donde están domiciliadas las empresas, en Capital Federal, o hay empresas que están ubicadas en otras provincias incluso, que obviamente demora los plazos de las audiencias, porque previo a nosotros tenemos que notificar a las empresas, claro, para poder traerlas y convocarlas a lo que son las audiencias de conciliación, donde se intenta llegar a un acuerdo amigable entre el consumidor y la empresa que vea satisfecha su pretensión el consumidor, ¿no? Por algún derecho que ha sido vulnerado. Así que sí, las denuncias se han modificado. Antes teníamos rubros por ahí importantes que era electro,
¿no? De artículos Sí. para el hogar, electrónica. Generalmente eran comprados en empresas de acá de la ciudad, entonces citábamos acá, Era ¿sí? más simple. Claro, en Tandil. Ahora no, todo ese rubro generalmente es afuera y se hace a través de plataformas. Entonces, muchas veces nosotros con estas charlas de educación en consumo, lo que hacemos foco es en lograr un consumo reflexivo, razonado. Muchas veces se termina comprando afuera, y cuando digo afuera ya no digo ni cava, digo en el exterior, Sí, claro. servicios que van a ser brindados en Argentina. Claro. Claro. Se compra a través de plataformas, por ejemplo, agencias de viaje, que son plataformas de internet, hoteles que están en Argentina. en Salta, Sí. en Ushuaia, ¿sí? Y esa Sí, sí. operación, lógicamente, que además se debe hacer en dólares, Claro. porque ese dinero sale y vuelve a entrar. Claro. ¿Se entiende? Entonces, realmente es complejo. Claro. Y son operaciones en dólares, como volviendo Sí, a tu con todo lo pregunta, que eso implica, retomando ¿no? la Correcto. pregunta que vos hacías, porque obviamente ese dinero, hay una operación previa de cambio, que es justamente para pagar ese servicio que está vendiendo esa empresa que está radicada en el exterior. Claro. Entonces, volviendo a esto, hay que fortalecer mucho el consumo razonado, pensado. Muchas veces tenemos la oportunidad de comprar ese producto que estamos viendo a través de esa plataforma a la vuelta de nuestra casa, en un comercio que es de la ciudad, que paga sueldos a empleados que viven en nuestra ciudad, que se alquila un inmueble que es de alguien que es de nuestra ciudad, digamos, y son cuestiones que por ahí las pasamos por arriba, Sí, sí. ¿no? Las pasamos por alto. María Paz, para ir cerrando, vamos a recordar cómo se contactan con la oficina de manera presencial o de manera virtual a través de un mail que veo por acá. Contanos un poquito esto. Sí, nosotros estamos en la oficina en Chacabuco 383, al lado del Museo de Bellas Artes, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14. Ahí pueden acercarse a hacer su consulta presencial. Siempre primero lo que tratamos de hacer es un buen asesoramiento, darle información al consumidor para fortalecerlo, que muchas veces también nos llena de gratificación el hecho de que el consumidor no vuelva, porque quiere decir que salió con el conocimiento necesario para poder él mismo resolver su conflicto de consumo, Claro. que además probablemente vaya a tener varios. O sea, entonces esta información que recibe lo fortalece y le permite resolver situaciones que pueden darse, por ejemplo, hacer un reclamo frente a un servicio público, hacer un reclamo por por comunicaciones, por una prepaga, por una obra social que no le ha cumplido. O sea, le damos las herramientas, dónde dirigirse, cómo canalizarlo, y esto también es importante. Sí, sí, claro. Vamos al mail, también se canalizan inquietudes a través del mail. Sí, a través del mail. A veces, la consulta es compleja, obviamente requiere una presencialidad y las pruebas que tiene que acompañar, pero siempre muchas veces también el primer contacto por mail nos permite que ya venga nutrido de toda esa Claro. información para que nosotros podamos muchas veces con esa primer visita ingresar ya una denuncia. Perfecto. El mail es consumidortandil@yahoo.com.ar, sin el ar, perdón, y consumidor@tandil.gov.ar. Eso es lo que tenemos agendado por acá. Consumidor @tandil.gov.ar, ¿está bien? Exacto, sí. Consumidor @tandil.gov.ar. Y el domicilio Chacabuco 383. 383. Perfecto. Siempre digo yo, en la casa del ex gerente del banco hipotecario. Claro. ¿No? Exacto, sí. Ahí. Sí. A la noche- yo no sabía que vivía Que ahí, vivía eso ahí. nunca lo vi, pero... Bueno, algunos dicen que todavía permanece, no sé, a la noche. Bueno, alguna madrugada de No invierno. sé si alguno irá a alguna la cosita que se mueve sola. No lo sé, pero sería un buen recurso turístico también. Bueno, sí, ¿por qué no? Sí. Muchas gracias. Muchísimas María. Bueno, Muy gracias a amable. ustedes por la invitación.